Amigo, Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por esta bendición linda. Queremos en esta preciosa tarde traerte una palabra de fortaleza, de fe en el Señor para que tu fe sea restablecida, sea una fe firme. Y ese es el propósito por el cual estamos reunidos aquí en este hogar, para compartir esta palabra de bendición, esta palabra de vida. Y esta palabra, voy a usar un verso de la Escritura, el cual dice en Lucas 8:25 de la siguiente manera. Dice, y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y decían uno a otro, aleluya, ¿quién es este hombre que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es hermoso cuando nosotros podemos darle lectura a este verso y presentarlo a aquellas vidas que nos están viendo en esta tarde. Queremos decirte con relación a este verso que dimos lectura, es donde Jesús calma la tempestad. Jesús se encontraba en medio de una tempestad y se encontraba con sus discípulos. Mientras ellos luchaban con la tempestad, Jesús estaba durmiendo, registra la Escritura. Y los discípulos estaban desesperados porque no podían controlar lo que estaba aconteciendo, ya que era algo natural, que aunque ellos eran hombres de pesca, pero nunca habían experimentado algo así parecido. Pues en ese momento ellos recurren a la persona que estaba con ellos, al que los había llamado, a Jesús. Y van donde Jesús y dice la Escritura que le despertaron, que qué hacía durmiendo. Y Jesús se levanta, gloria al Señor, y los confronta. Y ahí es donde él utiliza este verso 25 de ese capítulo número 8 de Lucas. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Si Jesús le pregunta y le dice, ¿dónde está vuestra fe? Quiere decir que el Señor había depositado en ellos fe. Porque si nosotros nos vamos al evento cuando Jesús envió los 70, que los envió de dos en dos y le dio autoridad sobre los enfermos, dice la Escritura que cuando ellos regresaron, se asombraron y le dijeron, maestro, los demonios, las enfermedades no se sujetan en tu nombre. O sea, ellos pusieron en acción aquella palabra que el Señor le había dado, que el Señor había delegado en ellos. Lógicamente, si el Señor lo hizo con aquellos 70, también le había dicho lo mismo a los discípulos, le había dado autoridad. Ellos eran los que salían a preparar camino para cuando el Señor llegase a las comunidades, ya tenía el camino preparado. Así que el Señor había depositado en ellos fe, pero la fe, estamos viendo ahora mismo que los discípulos en medio de la tormenta, en medio de los momentos difíciles, como le pasa a muchas personas, se turban, gloria al Señor. Pero si Dios ha depositado ese tesoro en nosotros, amén, quiere decir que nosotros podemos usarlo porque es para bendición de las vidas. Hay algo sobrenatural que Él ha depositado en nuestros corazones. Así que el Señor le reclama y le dice, ¿dónde está vuestra fe? Gloria al Señor. Y sigue diciendo que ellos se atemorizaron y se maravillaron porque el Señor, dice la Escritura, que reprendió los vientos y reprendió las aguas y hubo gran bonanza. Gloria al Señor. Y la Escritura registra que esta gente se maravillaron y decían, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. O sea, la autoridad de Jesús sobre las cosas naturales. Amigo que me escucha, hermano de la Iglesia de Dios, Mission World de San Isidro, quiero decirte que Cristo todavía sigue impartiendo bendición. Él ha depositado en su iglesia el poder de la fe, gloria al Señor. Y por eso quería traer este verso de la Escritura,
para comparar, para que usted vea cómo se va desarrollando la fe en este hombre llamado Pedro. La Escritura dice que llegó un momento, gloria al Señor, donde el Señor está tratando con el pueblo nuevamente. Gloria al Señor. Y mientras el Señor está tratando con el pueblo, despidió, porque ya estaba oscureciendo, despidió a los discípulos y le dijo: vayan y tomen la barca, gloria al Señor, que yo me encontraré con ustedes. Mientras Jesús despidió a los discípulos, dice que estaba despidiendo también a la multitud, y luego se fue al monte a orar, a hablar con el Señor. Aleluya. Y mientras estaba orando, ya se acercaba más la noche, y dice la Escritura que Jesús decidió ir donde estaban los discípulos. Pero la Escritura registra nuevamente que hubo una gran tempestad. Gloria al Señor. Los vientos arreciaron, gloria al Señor. Y dice la Escritura que mientras el Señor, aleluya, iba hacia donde estaban los discípulos en medio de la tempestad, el Señor iba caminando sobre las aguas, gloria al Señor. Y mientras iba caminando sobre las aguas, la Escritura registra, gloria al Señor, que ellos se asustaron, ellos tuvieron temor, ellos tuvieron miedo. Y cuando se presentan esos momentos difíciles, qué terrible es el miedo, qué terrible es el terror. Amén, nos hace perder la fe en el Señor, nos hace perder la confianza, amén, de lo que Él ha depositado en nosotros. El Señor, dice la Escritura, que mientras iba caminando, ellos decían que era un fantasma, gloria al Señor. Pero el Señor le dice, utiliza unas palabras: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, gloria al Señor. Entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y dice la Escritura que el Señor, en medio de esa tempestad, el Señor le dijo a Pedro, le dio una palabra, le dijo: ven, gloria al Señor. Y la Escritura registra que Pedro comenzó a caminar. Pedro comenzó a caminar, amén, sobre las aguas. El Señor le había dado la palabra, ven, era la palabra del Señor. La palabra de confianza, la palabra de poder. Y yo quiero decirte que Pedro no estaba caminando sobre las aguas. El Señor extendió una palabra que llegó hasta la barca. Y cuando esa palabra llegó hasta la barca, Pedro pudo montarse en la palabra. Y qué hermoso cuando nosotros podemos montarnos en la palabra del Señor, creer la palabra del Señor, que para el Señor todas las cosas le son posibles. Pedro comenzó a caminar sobre la palabra que el Señor había dicho. Y esa palabra era ven. Y Pedro comenzó a caminar. Yo me imagino que mientras Pedro caminaba, las aguas se dividían. Y llegó el momento donde Pedro quitó la mirada del Señor. Y comenzó a ¿qué? A hundirse, gloria al Señor. Porque cuando nosotros creemos la palabra del Señor, aquel que dio la palabra, ven, tú puedes estar seguro que Él va a respaldar esa su palabra y va a respaldar a aquellos que creen en su palabra. Por eso te digo, amado amigo, que la fe iba creciendo, la fe se iba desarrollando, y llega el momento, donde el Señor, cuando Pedro se está hundiendo y le dice: Señor, sálvame porque perezco. Dice la Escritura que el Señor asió de su mano, amén, lo agarró, gloria al Señor, y dice que fueron a la barca y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor. En la porción anterior de la otra tempestad, el Señor le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ahora le dice a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? La duda no procede de Dios. Todo pensamiento que venga a nuestra mente,
aleluya, que no sea palabra del Señor, que sea contrario a la palabra que Dios tiene establecida, no procede de Dios, no la reciba, porque todavía su mano no se ha cortado para bendecirnos, para levantarnos. No importa la situación por la cual estemos caminando o pasando, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que tenemos dos pasos. Unos no sabían dónde estaba la fe, otros tenían poca fe. Pero qué lindo que después que Pedro es lleno del poder del Espíritu Santo en el aposento alto, la Escritura registra que en el mensaje que trajo Pedro se convirtieron sobre 3,000 personas. Ahora estamos viendo un Pedro diferente, un Pedro lleno de la gloria de Dios, un Pedro que no le teme a las multitudes, un Pedro que no le teme a hablar la palabra del Señor. Cuando Él expresa y dice, esto Él lo dicho por el profeta Joel, que en los días postreros derramaría de su Espíritu Santo. Maravilloso Dios, qué hermosa es tu palabra. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos donde tenemos que depender de esa fe que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Amén. Y ponerla en práctica, darle la palabra a la gente. ¿Cuánta gente se encuentran como aquello en la barca, esperando que alguien le diga en Cristo hay esperanza en medio de la tormenta? Otros que ven problemas y no ven nada más. Hay solución para el problema. Cristo es la alternativa. Como estaba diciendo, después que Pedro es lleno del Espíritu Santo, amén, y recibe esa llenura del Espíritu, uno de los eventos grandes es cuando él llega al templo de la Hermosa. Dice que allí ponían un hombre a pedir limosna. Gloria al Señor. Y mientras aquel hombre pedía limosna, dice que era la hora de la oración. Pero qué hermoso que llegó un Pedro diferente. Ahora llegó un Pedro lleno del poder. Ahora llegó un Pedro lleno de visión. ¿Por qué de visión? Porque Pedro entendía y le dijo, míranos a los ojos. Y cuando le miró, Pedro pudo ver lo que había en el corazón de aquel hombre necesitado. Y Pedro le expresa unas palabras maravillosas. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Ahora sí tengo, ahora no dudo, ahora sí creo, ahora tengo el poder, tengo la unción, estoy lleno de la gracia de Dios. Y por esta palabra, por esta unción, yo reclamo y declaro sobre tu vida bendición en el nombre del Señor. Así es que cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Cuántos de nosotros hemos escondido lo que Dios ha depositado? ¿Cuántos de nosotros hemos dudado en medio de la tempestad? Hoy Dios te dice que no dude. Hoy Dios te dice que crea. Gloria al Señor. Y las palabras de Pedro para aquel hombre, dice la Escritura, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Escritura que tomándole por las manos, le levantó y se afirmaron los pies. Gloria al Señor. Y dice que aquel hombre comenzó a saltar de gozo. Aquel hombre entró al templo, que quizás llevaba mucho tiempo que no entraba al templo, porque ante una persona incapacitada se le impedía a veces entrar al templo. Pero este hombre pudo entrar al templo porque Pedro le dio de lo que tenía. Tenía poder, tenía unción, tenía visión, tenía autoridad para levantarle. Así que aquel hombre entró al templo saltando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que la gente se maravillaban de ese milagro maravilloso. Todavía quiero decirte que para la iglesia, para aquellos que hemos creído, Dios ha depositado la unción del Santo, la unción de Cristo sobre nuestras vidas,
para declararle una palabra de bendición a aquel que se para, gloria al Señor, a la puerta de la panadería a pedir, aquel que se para a la puerta de la barbería a pedir. Tenemos una palabra, quizás no tengamos dinero, pero sí tenemos algo maravilloso. Tenemos al dador de la vida. Tenemos al que creó los cielos y la tierra. Y en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a darle a la gente lo que la gente necesita. La gente necesita a Cristo Jesús en sus corazones. Y hay que impartir este pan a estas vidas que tienen hambre. Gloria al Señor. Así que, amado, esta es la palabra del Señor. En Primera de Pedro, verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, aleluya, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra, amén, que es pasada por el fuego como el oro. Gloria al Señor. Dice también en Lucas 22:31, dijo también el Señor a Simón Pedro: Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Gloria al Señor. Esto fue un evento que ocurrió antes de Pedro ser lleno. Gloria al Señor. Y qué hermoso es poder nosotros hacer esa palabra nuestra. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una necesidad que el que a Él se acerca, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado amigo, Dios te bendiga. Iglesia que me escucha, Dios te bendiga. Recibe esta palabra de salud, recibe esta palabra de liberación. Óyeme, hay un verso en la Escritura que aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, dice la Escritura que somos un espíritu con Cristo. Y hoy yo te hablo en nombre de esta palabra, que tú recibas bendición de Dios, que las cadenas se caen, que todo es posible para el Señor. Recibe la bendición del Dios eterno. En el nombre de Jesús te bendecimos y declaramos salud sobre tu vida, declaramos liberación en tu vida. Hemos desatado una palabra de bendición para ti que nos estás viendo y nos está escuchando. Que el Cristo de la gloria, el Espíritu Santo y el Padre eterno te bendiga en una forma especial. Este es el pastor Jaime Flores, gloria al Señor, el cual pastorea la iglesia de Dios, Mission Board en San Isidro, que te ha hablado en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te cuide y recuerda que con Él somos mayoría. Dios te guarde.